Hola, Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy quiero hablar de un tema de vital importancia para la iglesia de Dios. Y es necesario que seamos obedientes al Señor en esta área de nuestra vida como creyentes, puesto que nos puede llevar al éxito con nuestro Dios, pero también nos podría llevar al fracaso de la comunión con nuestro Dios. Así que vamos a orar y para empezar, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindes en esta noche, Señor, de poder adorarte, de glorificarte, de ensalzarte, de poder, Señor amado, llevar tu palabra, Dios amado. Mira que tu pueblo que está en aquel lado de las cámaras, Señor, reciban con amor, reciban con gozo esta palabra que tú tienes para tu pueblo, Dios. Que esta palabra ministre en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que también ministre en mi vida, ya como también ha empezado a ministrarme desde que yo comencé a preparar este mensaje, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor. Tu pueblo necesita conocer el mensaje que hoy tú tienes para él. Señor amado, es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Amén. El tema que vamos a trabajar hoy es el perdón bíblico. Y vamos a leer en el libro de Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aunque solamente traje el texto para que sepan la historia y sepan de lo que vamos a hablar hoy. Es importante recalcar que el perdón del cual vamos a hablar en esta noche se refiere al perdón entre creyentes dentro de la familia de Dios. Muchos de los conceptos que vamos a hablar esta noche no son aplicables entre los no creyentes. Y nosotros como cristianos somos los únicos que podemos llevar a cabo el perdón bíblico. Una iglesia que no se ejercita en esta práctica es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. Es una iglesia que se pudre por dentro, puesto que está contaminada por la amargura almacenada en el corazón de los creyentes. Antes de entrar en el tema, tenemos que aprender cómo podemos ser perdonados. Y lo primero que debemos de hacer es ir al Calvario para aprender
cómo ser perdonados y luego permanezcamos allí para que aprendamos a cómo perdonar. Una vez usted logre entender lo que es ir al Calvario para que aprenda a ser perdonado, entonces podrá aprender a perdonar al hermano y al prójimo. En la cruz encontramos el perdón divino. Fuera de ella no lo vamos a encontrar. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado épocas de remordimiento, en especial cuando hacemos algo que viola los principios de Dios. Es en esos precisos momentos cuando nosotros es necesario que sepamos que el perdón es parte esencial de la comunidad o de la comunión con Dios. Ahora bien, el creyente que no se dé cuenta de esto puede pasar el resto de su vida atado a unos sentimientos de culpa. El deseo primordial de Dios es que cada uno de nosotros experimentemos la libertad que proviene de aceptar su perdón y su gracia. Ahora bien, ¿qué es el perdón? Perdón viene de la palabra apiemi, que significa despedir o apartar. En otras palabras, de acuerdo con las Escrituras, significa separar el pecado del pecador. También podemos decir que el perdón a los ojos de Dios es el acto de liberar a alguien de una obligación que resulte de un hecho erróneo contra otro individuo. Cualquiera de las dos definiciones es correcta. Lo que me interesa es que usted entienda qué es el perdón. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el perdón, tanto divino como humano, tiene como base este sacrificio. Dios nos dice en el libro de Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por otra parte, en Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora bien, lo que Dios hizo con nuestros pecados al perdonarnos fue quitarlos de nosotros o de nuestra persona y depositarlos en la persona de Cristo, donde fueron redimidos. Por esta razón, es la definición cuando dice que somos liberados de una obligación. Cristo nos liberta del pecado. Esto se llama imputación. El castigo y la justicia se cumplieron en la persona de Jesús y el pecador queda libre del pecado y de la culpa. Por tanto, también del castigo. ¿Sabe usted que el sufrimiento de Jesús desde el huerto Getsemaní hasta la cruz del Calvario representa todo lo que se supone que usted y yo deberíamos de sufrir? El Padre imputó en Cristo todos nuestros pecados, ofensas, mentiras, adulterio, fornicaciones, hechicería, borrachera, crímenes, aborto, desprecio al prójimo, hipocresía, vanidad, paganismo, brujería. Y todo esto estaba dentro de la copa en Getsemaní. Una copa llena de podredumbres, nauseabunda, apestosa. Una copa llena de maldad y de abominaciones. Y todavía nos preguntamos por qué Cristo no la quería tomar. Todo lo que había en esa copa era nuestro. Y Jesús la tomó por usted y por mí. En ese momento, Jesús se convirtió en nuestro propiciatorio. Aquí podemos ver que Dios cumple su justicia derramando su ira sobre su unigénito y lo hizo una sola vez y ya no hay nada más que hacer. Cristo hizo todo lo necesario para adquirir el perdón de su Padre hacia nosotros. Es por esto que Él olvida el pecado y no inculpa más al pecador. Es por esta razón, querido amigo, si usted todavía no ha reconocido genuinamente el sacrificio de Cristo
que hizo a su favor y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, y usted muere sin hacer esto, lamento decirle que el sacrificio de Cristo, el día en que el Padre resucite a todos los muertos para el juicio, porque va a haber una resurrección, ese sacrificio no será aplicado a su favor, porque ya Cristo dejará de ser Salvador. Ahora en el juicio es juez. Por tanto, usted sufrirá el castigo en el infierno que arde con azufre. Y si usted es de los que dice que el infierno no existe, bueno, cuando resucite me cuenta. Todos nosotros como creyentes tenemos la obligación de entender que el perdón y el pecado están íntimamente relacionados. Si no hay pecado, no hay motivo para el perdón y viceversa. Nosotros no podemos tomar el pecado como algo ligero, y esto implica también que el acto del perdón no lo podemos tomar como algo sin importancia. Desafortunadamente, muchos de nosotros tratamos el pecado ligeramente. No, eso no es grave, es un simple pecadillo. Tenemos que tener claro que el perdón es un acto inspirado por Dios, y cada creyente debe tomar el acto del perdón tan serio como Dios lo ha tomado hasta el momento, sin importar en la posición en la que estemos, ya sea como ofensor u ofendido. Y esto como que a muchos hermanos como que no les gusta. Jesús no nos juzga para decidir si somos lo suficientemente buenos para merecer su perdón. Él sabe simplemente que no lo somos. Por eso el perdón de Dios es incondicional y está basado en su eterno amor por la humanidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros hubiésemos podido hacer algo para merecer el perdón de Dios, entonces su misericordia no estaría basada en su gracia, sino en lo que nosotros hubiésemos podido hacer. La máxima expresión del amor de Dios por nosotros la hizo en la cruz. En el Calvario, Cristo fue el representante de toda la humanidad pecadora, pero solamente fue el sustituto de los que reconocieron ese sacrificio. Todos los representados en la cruz tienen que pagar por sus pecados de una manera u otra. La sangre derramada en la cruz del Calvario es la única que puede separar el pecado del pecador a través de su perdón. Si usted no acepta el perdón de Dios, usted muere en sus delitos y pecados. Todavía estamos en el Calvario. Voy a resumir lo que hasta ahora he traído. Primero dije que el perdón separa el pecado del pecador. Dios quita el pecado de nosotros y lo deposita en Cristo por medio de su perdón. La sangre de Cristo es la única que nos limpia. Cristo fue el representante de toda la humanidad pecadora y sustituto de aquellos que hemos creído en el sacrificio. Y aprovecho para invitar a todos los amigos que quieran tener el perdón de Cristo a su favor, escriba un mensaje y diga: yo necesito el perdón de Cristo en mi vida, y les prometo que vamos a estar orando por usted. Bueno, ya hemos hablado del perdón divino, pero todavía nos falta hablar del perdón humano. No olvide compartir este mensaje con sus familiares y amigos. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. El perdón humano lo podemos dividir en dos: perdón de sí mismo, perdón al prójimo. ¿Cómo nos perdonamos a nosotros mismos? Ya hemos aprendido que todo
que todo el que viene a Cristo recibe el perdón del Padre Celestial. ¿Sabía usted que no todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador han aceptado el perdón de Dios? ¿Por qué digo que no lo han aceptado? Bueno, porque desafortunadamente los recuerdos y los sentimientos de culpa los asaltan en cada oportunidad que pueden. No sabiendo que esos sentimientos de culpa, quien los trae de nuevo es el enemigo, no Dios, porque Dios no se acuerda jamás de ellos. Tenemos que tener claro que el perdón es la base de la vida cristiana. Para que nosotros podamos perdonar verdaderamente a otros y avanzar en nuestras vidas, es necesario que nos sintamos perdonados y amados de forma incondicional por Dios. ¿Sabe usted si se siente perdonado? Es por esta razón que en este día quiero exhortarle a que no se deje atormentar de su pasado. Hay un dicho que reza de la siguiente manera: cuando traemos el pasado a nuestro presente, nos deprimimos. Cuando traemos el futuro a nuestro presente, nos ponemos ansiosos. Cuando esto sucede en nuestra vida, entonces no podremos disfrutar de nuestro hermoso presente a plenitud, jóvenes. ¿Sabía usted que la gran mayoría de la depresión en nuestra sociedad proviene de vivir bajo una enorme carga de culpabilidad? Tenemos entonces aquí un problema. Y si usted no reconoce la posición que usted tiene en Cristo como un hijo amado de Dios y reprende esos pensamientos de usted, continúa con el problema. El anhelo de Dios es que vivas en su presencia plenamente, y para esto tenemos que aprender a vivir en el presente. Perdón. No quiero decir que nos olvidemos de nuestro pasado. Eso es imposible. Pero no permita que el pasado domine tu vida. No permita que el futuro descontrole tu presente. El futuro no existe. En el único sitio donde existe el futuro es aquí, en nuestras mentes. Tampoco quiere decir que no podemos pensar en el futuro, porque es en ese tiempo que podemos planificar, visualizar nuestra vida futura, construir nuestros sueños, y debemos de tener cuidado con los pensamientos, porque de la misma manera que nuestros pensamientos construyen nuestro futuro, también lo pueden destruir, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el perdón al prójimo. Perdonar a los demás. Recuerde seguirnos en Facebook y en YouTube. Suscríbase a nuestro canal para que reciba notificaciones de todos nuestros videos. ¿En qué podemos distinguir el perdón humano del perdón divino? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa, y por eso es tan difícil a veces otorgarlo. En la práctica, esto ocurre cuando la ofensa pasa desapercibida o cuando existen circunstancias adicionales de unión entre el ofensor y el ofendido. Vamos a poner, por ejemplo, los hermanos en la iglesia. Un hermano ofende a otro y no lo trabajan. El ofendido lo resuelve con: olvida eso. Pero la ofensa sigue caminando y haciendo su trabajo, jóvenes. Dijimos que perdón es separar al pecado del pecador. La razón por la que Dios separa el pecado de nosotros es para tener total libertad para castigar el pecado, puesto que Él ama al pecador, pero odia al pecado. Ahora, si Dios tratase el pecado sin esta separación, Él tendría que tratar con el pecador también, cosa que ocurrirá en el infierno para aquellos que no acepten el perdón de su Hijo Jesucristo. Alerta, amigo, no te quiero asustar, te quiero informar. Jesús es la propiciación por el pecado,
porque Él es el depositario de la culpa y esto nos libra de la misma. Si hay justicia por el pecado, entonces no hay más delito ni culpa y la ofensa pues ya ha sido satisfecha. El perdón se otorga puesto que no hay culpa a perseguir. En otras palabras, no hay caso. Se cayó. Para que ocurra el perdón se necesitan tres partes: el ofendido, el ofensor y el depositario del pecado. Muchas veces pensamos que solo dos son necesarios. Esto es lo que distingue el perdón humano del perdón divino. El hombre pasa por alto el pecado. Dios lo castiga, redime y olvida en Jesucristo. ¿Qué es necesario para perdonar? Veamos un texto que nos enseña lo que se necesita para perdonar. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. De acuerdo con Jesús, el perdonar no es asunto de escoger o seleccionar a quién perdonaríamos. Porque si lo hacemos así, estamos siendo igual a los publicanos. No importa contra quién sea nuestro rencor. Si nos aferramos a él, nos llevará al resentimiento que envenenará cada aspecto de nuestras vidas, jóvenes. El no perdonar trae hambruna espiritual, debilidad y una pérdida de fe, afligiendo no solamente a nosotros, sino también a todos los que están en nuestro alrededor. ¿Cómo debemos perdonar? La respuesta nos la da Pablo en la carta a los Efesios. Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo fue claro, bien clarito. Ahora bien, una vez que tenemos la convicción de que perdonar es separar el pecado del pecador, nos lleva a perdonar como Cristo nos perdonó. No podemos ver la ofensa cometida a nuestra persona, sino el problema del pecador con Dios. Porque a eso se reduce el pecado, a un problema con Dios. Cuando este convencimiento ocurre en mi corazón, mi interés no está centrado en mí, en lo que me ofendieron, sino en el otro, en que si actúa de esa manera es porque algo pasa en su relación con su Salvador. Es grave que un hijo de Dios no ande en comunión con su Señor. Entonces me interesa tu persona, tu relación divina. Te voy a ayudar para que la recuperes. Un espíritu perdonador que está compuesto por dos elementos: conciencia del propio pecado personal. Cada uno de nosotros es también un pecador que comete ofensas y pecados principalmente contra Dios. Un deseo personal de perdonar. Al tener presente lo anterior y haber experimentado el perdón divino, es necesaria una decisión personal. Así como Dios tomó la decisión de perdonar a los pecadores que le había ofendido grandemente. Ahora bien, ¿por qué es necesario perdonar? Porque toda falta de perdón produce siempre un alejamiento. Y porque al quedar una ofensa o un pecado pendiente, siempre produce amargura de quien la sufre. El que guarda una raíz de amargura, jóvenes, en su corazón está pecando directamente contra Dios y no puede tener una vida de éxito y provecho en el Señor. ¿Qué pasa cuando no se perdona? Bueno, principalmente se tiene un pecado pendiente contra Dios.
Cuando nosotros vamos a Dios para pedir perdón de nuestras ofensas y no hemos perdonado, Él desea que confesemos primero la violación al segundo pecado más grande que cometemos contra Él: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se está solicitando el perdón para nosotros mismos, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a concedérselo a otros. Cuando esto pasa, se pierde la visión espiritual y las divisiones en la iglesia no dejan esperar. La iglesia se ve gravemente afectada cuando sus miembros no practican el perdón entre ellos. Los perdidos son los principalmente afectados cuando un creyente no perdona porque no predica el evangelio de Dios cuando él mismo no lo vive. Dios desea que practiquemos el carácter que está formando en nosotros. Cuando no perdonamos, lo que está sucediendo en nuestro interior es que decimos que somos superiores a Dios y que la ofensa cometida es mayor a las que ofenden a Dios y que esto no puede ser perdonado según nosotros. ¿Por qué no perdonamos? Yo espero que estén pendientes a las preguntas y a las respuestas que estoy trayendo. ¿Por qué no perdonamos? Esa es la pregunta. Por causa directa de pecado. Veremos algunas razones a continuación. Por ejemplo, el orgullo. ¿Por qué me he de humillar perdonándolo? También para castigar al ofensor. Porque muchas veces esperamos un mal al ofensor para restituir esa ofensa. Porque queremos un castigo de acuerdo con nuestra justicia, jóvenes. Es su problema, no es el mío. Y en todas estas razones anteriores hay un pecado personal por medio. Ahora bien, debemos de preguntar a Dios, ¿qué pecado mío me impide perdonar a esta persona? En Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y con esto voy a cerrar. ¿Tienes a alguien que debes perdonar? Recuerda que ese pecado no es mayor que el que Dios te perdonó. En el reino de Cristo no podemos entrar con rencor, odio, ni falta de perdón, ni resentimientos, jóvenes. Hoy es el día para reconciliarte con tu hermano. También con tus padres, con tus familiares, tal vez tus amigos, tus vecinos. Si yo te he ofendido, te pido perdón, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor porque siempre trato de estar en paz con todo el mundo, pero por si acaso. ¿Será que no te has reconciliado con Dios? Bueno, es una pregunta bien importante. ¿Tú te has reconciliado con Dios? ¿Has buscado el perdón de Dios, querido amigo, querido hermano que se encuentra hoy día medio alejado, medio apartado de la presencia de Dios? Yo creo que el Señor hoy te está buscando para perdonar todos tus pecados. Mira, trata de reconciliarte con el Señor. Esa es mi petición en esta noche para cada uno de los amigos que me ven que no se han reconciliado con Dios. Reconciliarse con Dios significa vida eterna. Significa pertenecer al reino de Cristo. Fíjate que nuestro Señor es tan bueno, es tan maravilloso, es tan misericordioso, que Él quiere buscarte a ti para que forme parte de su reino. Pero para que tú formes parte de su reino, tienes tú que venir a Él para que Él te pueda perdonar. La Biblia es un libro lleno de promesas, pero esas promesas solamente están ahí para los redimidos, es decir, para la iglesia. Sin embargo, hay una promesa
que tú la puedes coger, tú que no te has convertido. Y es la promesa de salvación. Una vez que tú te arrepientes de tus pecados, entregas tu corazón a Cristo, confiesas tus pecados, Él te recibe. Y entonces todas esas promesas de la Biblia son tuyas también. Mira, Dios no te está pidiendo que tú cambies. Él te llama a sí mismo como estás. Él se va a encargar de hacer el cambio necesario en tu vida. Cuando yo vine al Señor, Él me recogió traposo, sucio y andrajoso. Me tomó, me limpió, me vistió con vestiduras blancas y ahora para la gloria y la honra de Él, yo soy maestro de su palabra, de vez en cuando también predico y hago el llamamiento para que todas esas personas que necesitan el perdón de Dios, reconcíliate con Dios. Esa es la primera reconciliación que tú, querido amigo, debes de hacer. Reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Y tú, querido hermano, que estás apartado, yo te invito también en esta noche a que te reconcilies. Mira, si tú necesitas la oración, déjame mensaje. Dime, perdón, necesito oración. Yo voy a orar por ti. Vamos a estar orando para que el Señor dirija tu vida, para que el Señor alumbre los ojos de tu entendimiento y para que el Señor te dé sabiduría y para que el Señor también trabajes contigo en el corazón. Yo he puesto la palabra en el oído. Dice la Biblia que por el oír de la palabra de Dios es que viene la fe. Ya yo me encargué de poner esa palabra en tu oído. Ahora le toca al Espíritu Santo convencerte de pecado para que tú puedas reinar con Cristo. Mira que es un reino lo que tú estás dejando, desperdiciando, un reino eterno. No es cualquier reino, es un reino eterno. Es como si te vinieran a buscar a ti ahora para que forme parte del reinado de Inglaterra. ¿Cómo tú te sentirías? Te sentirías muy bien, ¿verdad? Te sentirías importante porque la reina y el rey pues te llamaron para que tú formes parte de su gabinete. Pues hay uno aquí que es mucho más grande y más poderoso que esos reyes de la tierra. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, que te invita a ti a formar parte de su reino. No lo desaproveches. Mira que por ahí andan muchas cosas malas. Mira los tiempos como están. La muerte de nuestro compañero. En cualquier momento la muerte llega. Pero hay que saberse morir. Mira que la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hasta en eso Dios te da a ti un privilegio. Que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Bueno, voy a parar con esto. Vamos a orar. Perdón, para que el Señor los guíe y los dirige. Padre, perdóname que tengo un poquito de tos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado de poder traer tu palabra acerca del perdón, Señor. Pon espíritu perdonador en los hermanos, en los amigos, en mí también, por si acaso hay alguien que yo necesito perdonar o que alguien me necesite perdonar, podamos hacerlo, Señor. Yo procuro estar en paz con todo el mundo. Señor, reconcilia a aquel que necesite reconciliarse con Cristo. Bendícelos, dale sabiduría, Señor, y que esta palabra haya calado en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que tú puedas glorificarte. Porque todo aquí, lo más importante es glorificarte a ti. Porque tú eres el único merecedor de gloria y de honra. Que ellos también puedan glorificarte y reconocer que tú los buscas para que formen parte del reino. Un reino eterno que tú tienes preparado para cada uno. Dios, te damos gracias en esta noche, ¿verdad? Por permitirme traer esta palabra del perdón. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte. Dios le bendiga y ya ustedes saben, los mensajes pueden escribir pidiendo oración o pidiendo petición. Vamos a estar orando por ellos. Dios le bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Hasta la vista, baby.